Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación de México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 18 de febrero de este inicio de temporada 2025, les presentamos el programa titulado La lucha independiente bajo la mira del gobierno. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Jaide y Brenda con el tema Tarifazo en Monterrey. Y en el bloque del PA comentario, el tema es medidas contra insurgentes de la 4T. Y en el bloque de Cherry TV tenemos el tema 16 años de lucha en libertad. Y por último, en el bloque de la entrevista tenemos a Paulo Estrada, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala, Pandegua, con el tema el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas que ocurrió allá en Ginebra el 13 de enero de este año, de este 2025, un evento importante que estuvieron familiares de prácticamente muchos países del mundo. Este es el programa de día de hoy. Vamos a ver si esta Jaide se logra conectar, ¿no? Y si no, pues ni modos. Brenda, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues gracias por aceptar la invitación. Vamos a hacer el intento que también Jaide se conecte. Si no, que me pase su WhatsApp. A ver, no me lo pasó. Para conectarla por WhatsApp también. Pero bueno, vamos a dar inicio. Denuncia en Miradas Críticas. Y hemos seguido algunas notas, algunas movilizaciones que se están dando allá en Monterrey de diferentes colectivos, organizaciones, personas. Platícanos, Brenda, ¿qué es eso de Tarifazo de Monterrey? ¿Cuándo inició? ¿Por qué inició? ¿Cuáles son las demandas de esta lucha? Bueno, durante el periodo de Samuel García, en tan solo 3 años, ya hemos tenido distintos tarifazos. En mayo del 2022, el gobernador anuncia un plan maestro de movilidad en compañía del secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, y anuncia con bombo y platillo que se va a hacer una inversión histórica de 98,000 millones de pesos. Entre los elementos de ese plan destaca la compra de 1,600 unidades del transporte urbano, la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro y el mantenimiento que necesitan las líneas 1, 2 y 3. Entonces, pues en teoría, todo eso era para tener un transporte accesible, con internet en todos los camiones, para ampliar las rutas, para que las calles por las que circulen sean dignas, etcétera, etcétera. Como dicen 3 doritos después. Este presupuesto no se ha visto reflejado en costos ni en instalaciones. En el caso de accesibilidad, un caso aquí devastador en el 2023 donde Samuel Isaí, un joven invidente de 25 años, fallece al caer del andén del metro San Bernabé porque no contaba con las líneas táctiles de seguridad, las amarillitas que tienen relieve. Entonces se cae y fallece. A la par, mientras el gobernador decía, ay, pues es que no hay presupuesto para poner esas líneas, invertía millones en que se anunciara en redes sociales que estaba haciendo maravillas con el metro. Este año, en enero del 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos visita 40 estaciones del metro para revisar las condiciones del sistema y encontró, sigue habiendo importantes carencias en la movilidad al no contar con las condiciones necesarias para
garantizar una movilidad inclusiva. Entonces, tenemos un transporte que no es accesible, que no es eficiente y que no es costoso, y ahora argumenta que para poder tener este transporte digno con todo lo que había dicho en el 2022, necesitamos pagar más. Entonces, han habido 4 tarifazos diferentes. El primero fue en el metro en el 2022, justo cuando estábamos distintas colectivas en la lucha por el agua, todo lo que da, con la mal llamada sequía, que en realidad era un saqueo. Después hay un incremento a los camiones en el 2024 y luego en noviembre anuncian un incremento de las tarifas del camión que sube a 15 pesos en el 2024, así sin consulta, sin nada, y luego en el 2025 en enero, ya que hacen la consulta, no es para este incremento a 15, sino para subirlo a 17, y el metro estaría subiendo, o sea, hacen una tarifa, un desliz de 10 centavos por mes, pues usan esa palabra bonita para desliz cuando pues lo que es un abuso. Entonces, y además tarifa, o sea, además de que no explican por qué la estricta necesidad de esta medida, no explican por qué no pueden adoptar otra medida que no dañe a las personas usuarias del transporte público, no se sigue el proceso adecuado. Para el 2025 sí se hizo una votación, pero por ejemplo, ahí había funcionarios como Abraham Vargas que participaron aprobando los incrementos, y ahí nos avientan el incremento al metro también de pasada, que está cumpliendo 2 funciones, o sea, director de movilidad y director de Metro Rey. Entonces imagínate como, yo soy director de Metro Rey, quisiera aumentar las tarifas. Qué caray, yo soy director de movilidad, te apruebo que las subas, ¿no? Entonces es una locura, y la respuesta del Estado ante estos cuestionamientos ha sido siempre la represión. Por ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una recomendación de frenar el tarifazo porque viola muchísimos derechos a la accesibilidad, a la vida digna, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y el gobernador responde tratando de destituir a la persona encargada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de su puesto, y no toca, o sea, desvía la conversación y no toca el tema del incremento a las tarifas. Igual con las personas que hemos estado en la lucha, las distintas colectivas, subió un video diciendo que esas personas serán borradas, exhibió nombres de personas que estuvieron en las protestas, ya sabes, PRIAN, mafia del poder, vieja política, chalala, cuando pues es la ciudadanía, ¿no?, que se está levantando. Justificaron este doble puesto de Abraham Vargas diciendo que uno de los cargos es honorífico, o sea, no está recibiendo un salario. Sin embargo, sí tiene 2 votos a la hora de aprobar el tarifazo, entonces eso pues tampoco lo responden. El colectivo Ciudadanos Desconocidos se acercó con Abraham para preguntarle qué onda con eso, y la respuesta pues fueron agresiones físicas por parte del personal de movilidad. Eso pues ha sido la norma en común, la descalificación, la represión y las amenazas. Bien, pues ahí muchas está por ahí gracias. Aide. Sí, ya la vimos. Muy buenas noches, Aide. Si quieres prender tu micrófono. Gracias Sí, por perdón. estar Hola, aquí. buenas noches a todas, a todos. Gracias por la No, invitación. al contrario, pues estábamos platicando precisamente, le preguntaba a Brenda qué es eso del tarifazo allá en Monterrey y la lucha, poquito para situar a las personas que están en diferentes estados. Yo sé que ustedes son personas muy conscientes, pero luego los otros no muchos. Monterrey, ¿quién gobierna? ¿Desde hace cuánto se gobierna? Bueno, Nuevo León, etcétera. ¿Cómo está la situación política y un poquito cuál es, pues la gente sí está protestando, sí está descontenta? ¿Cuál es la percepción de la gente? Claro. Bueno, mira, desde el año pasado que hemos estado tratando de organizarnos de manera
pues social, de manera colectiva, para interponer nuestro descontento al ya de por sí deplorable transporte público, ¿verdad? Y ahora con este incremento que se empezó a gestar o que se empezó a señalar para inicios de este año, pues obviamente que la reacción fue eso, ¿no? El descontento, que ya de por sí, pues ha habido muchas inconformidades en cuanto al transporte público. Sin embargo, pues como fue una noticia que también se empezó a desatar o a detonar a finales de año, y sabemos que pues el gobierno siempre utiliza estas fechas para luego hacer estas triquiñuelas, ¿verdad? Estos incrementos, estos aumentos, poniendo de alguna manera, la gente anda pues inmersa en otras cosas, las épocas navideñas y demás, entonces la reacción pues puede ser muy poca o puede ser inclusive muy apática, ¿no? Aunque se resiente, ¿no? En carne propia, esta pues esta represión, esta violencia ejercida por el Estado, porque pues no hay cómo llamarla de otra forma más que es una violentación hacia los derechos ciudadanos, la vialidad, el transporte público. Y bueno, pues se han estado haciendo diferentes mítines y reuniones para poder contrarrestar este impacto o para poder organizar este descontento social. Y pues todo lo que ha repercutido en la sociedad nuevo-leonesa, todo lo que ha impactado en diferentes aspectos de la vida de las ciudadanas y ciudadanos de aquí de Nuevo León, del área conurbana principalmente. Y para tener una idea más cercana, los costos de los pasajes, porque aquí, por ejemplo, el más barato, que es el RTP, que es un camión de gobierno, cuesta 4 pesos. Y hay unos que atraviesan toda la ciudad, o el Metrobús, que cuesta 6 pesos, o otros cuestan 8 pesos, el trolebús. Allá, ¿cómo están esos costos de No, los que hace pasajes? mucho que ya, hace mucho que no pagamos Para que 4 nos demos pesos. una idea, ¿no? Porque pues, si no, Sí, no conocemos el estado, no Claro. imaginamos de qué están hablando, porque es esos tarifazos, ¿no? Lo más ahora barato que teníamos, perdóname, sí. era el metro, que estaba en 4.50 o por un tiempo estuvo en 4.50 y ahorita se ha estado desplomando de manera muy significativa a llegar ahorita a costar ya 8 pesos con 70 centavos. Entonces, pues sí fue un incremento muy, muy, muy progresivo, ¿no? Bien. De manera progresiva, muy, muy rápido. Y que esos 8.60 van a ir aumentando 10 centavos por mes hasta terminar en 15 pesos el metro. Además, antes tú compras tu boleto del metro y luego podías transbordar. Y ahora ya no, te vuelven a cobrar. Y se está eliminando el pago en efectivo, lo cual impacta mucho a las personas adultas mayores. Por ahí nos decían en los meetings, oye, yo no tengo celular o yo no lo sé utilizar, o sea, no me aceptan efectivo, me quedo sin pila, me quedo sin internet, o sea, no es como que traiga datos todo el tiempo, todo eso cuesta y pues se les está negando esto. No, pues sí, está terrible y nosotros pensamos que son ya primer mundo por estar tan al norte. No. ¿Y cómo les va en los mítines? ¿Cuál es la respuesta? Veo que ahí la policía todavía está en su etapa bien salvaje, ¿no? Pues ya están ahí de cajón grabando los rostros, siguiendo a las personas. Igual cuando se publica en redes y la gente está apoyando, pues el mismo discurso, replican el mismo discurso, pero pues luego te vas a los perfiles y son bots diciendo cuánto les pagan, ¿no? Pero la diferencia es que el tarifazo pues también despertó la conciencia de muchas personas que antes no se habían integrado a una lucha y que ahora se han acercado y han dicho, ¿qué onda? Vamos a organizarnos, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿En qué ayudo? Gente que no había pertenecido nunca a una colectiva o no estaba politizada, ahora está diciendo, toca hacer algo porque si no, pues nos van a terminar de dar en la madre. O sea, el camión ya está en 15 pesos, imagínate. 15 pesos. Sí. Ya ni Y va a seguir con el desliz hasta llegar a 17. Imagínate la gente que toma 2 camiones de ida, 2 camiones de regreso y a eso agrégale
todas las fallas de las aplicaciones, que no te reconoce lo que recargaste, que pierdes tu bono. Ayer había una pinta en la estación Mitras del metro que se vio mucho en internet que decía: perdí mi bono de puntualidad, gracias, porque pues estuvo parado el metro como 20 minutos. No, pues sí, sí está terrible la situación. ¿Y qué más actividades han realizado aparte de los mítines o cómo se han articulado? ¿Qué es lo que están ahí proponiendo? Pues hay distintas colectivas, hay amparos también ahí en contra del tarifazo, hay participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han hecho las quejas, pues ya no es como una colectiva quien lo promueve, sino generalmente las actividades son de varias colectivas que se están organizando. Hay algunas que han hecho bloqueos, hay otras que pues toma de conciencia, hay otras que hemos dado información, o sea, ahora sí que cada colectiva tiene sus protocolos, pero la articulación ha sido algo importante. Bien, ¿y qué podemos hacer todos los que no estamos allá en Nuevo León, en Monterrey, que vemos por las redes o en las noticias que hay una lucha ahí que está pues tratando de frenar o revertir los tarifazos? ¿Cómo podemos ayudar o la gente cómo puede ser solidaria ante eso? Pues difundir, visibilizar, tumbar ese discurso de deslegitimización que ha estado utilizando nuestro dictador naranja. Pues somos personas que hemos estado en la lucha muchísimos años y es muy sencillo para él decir: ay, te están pagando, ¿no? O sea, yo creo que dentro de su personalidad enfocada únicamente en el dinero, no cabe la idea de que haya personas que tienen un interés honesto, o sea, en su proceso no existe, pero pues lo crea o no, pues somos personas que estamos ahí en pie de lucha. No sé si tengas algo que agregar, Aide. Sí, pues como comentas, la difusión, digo, sabemos que no, las redes sociales facilitan tejer este vínculo, esta red de apoyo con otras entidades, en otras comunidades, poder llevar a cabo esta problemática, ¿verdad?, que estamos pasando la ciudadanía de Nuevo León ante este tarifazo, ante esta agresión pública, porque pues es que repercute en muchos aspectos y ámbitos de la vida, no nada más el impacto económico, sino el impacto emocional, el desgaste emocional que sufren día a día las personas que toman el transporte público. O sea, en realidad es una situación de agravio que, si bien ciudades como Ciudad de México, ¿verdad?, han tenido o tienen también situaciones con su transporte público, bueno, son otras también las características, porque pues Monterrey en realidad no ha tenido una buena planeación urbanística adecuada conforme al incremento de la población, o sea, y bueno, además de las corruptelas, ¿verdad?, por estos gobiernos que hoy en día, pues, el naranja está representando, y que pues para nada ha dado soluciones, ¿verdad?, reales o contundentes. Antes, al contrario, ha estado haciendo cada vez más deplorable, más precaria la situación de la movilidad aquí en Nuevo León. Entonces, la difusión que ustedes y cualquier colectiva u organización puedan tener, pues ya es de gran apoyo, porque también es una parte de ejercer esta presión social, ¿verdad? Esta presión a nivel nacional que puede llegar a las instancias gubernamentales y generar pues, o intentar generar esta presión y este apoyo, de que sepan y vean que pues que la población en sí, de nacional, pues sabe o está enterada de lo que está aconteciendo aquí en Nuevo León, que no es un hecho aislado, por así decirlo, que no estamos solamente luchando de manera aislada, sino que hay apoyo en otras entidades. Sí, lo hemos visto, por ejemplo, en Querétaro también es una situación terrible, el transporte es Ajá, carísimo y sí. carísimo, ¿no? Sí, y pues verlo al menos desde la óptica de los derechos, pues tenemos el derecho a un transporte público, eficiente, limpio, etcétera, ¿no? Que acerque o contribuya a acercar a nuestros hogares y a nuestros trabajos, cosa que no sucede en la mayoría de los estados.
de la República. Que en México la gente se sorprende, dice, bueno, en Ciudad de México, está bien barato el transporte y todo. Sí, pero son nada más 8 autobuses para miles de gente, ¿no? Entonces, si te va bien subirte al de 4 pesos, pues tienes que esperar a veces hasta 1 hora y media para que pase el de 4 pesos, ¿no? Así está la situación. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente, pues, de estas movilizaciones o de las acciones que están haciendo en contra del tarifazo allá en Monterrey, en la tierra iba a decir del movimiento naranja, pero no, nada más gobierno, ¿no? No es la tierra de ellos, nada más los actuales gobernantes son ellos, no, ¿qué culpa tiene toda la gente, no? Y pues muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Va, y luego ya después las vamos a invitar para la Escuela de Derechos Humanos para que nos platiquen de la convocatoria, pero eso será en otro momento. Muy bien, Va. gracias. No, al Bueno, muchas contrario, gracias por el espacio y bueno, pues estamos ahí pendientes para también informar acerca de la Escuela de Derechos Humanos acá en Monterrey. pues muchísimas gracias y buenas noches. Y pues decirle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, les mandamos saludos aquí en la Ciudad de México, en las alcaldías de Tláhuac, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tlalpan. Allá también se acaba de sumar Xochimilco, también allá los compañeros de Cuernavaca, ahí en el estado de Morelos, en Querétaro, y pues Antonio Galván, que también siempre, o casi siempre nos escucha, él nos escucha desde Guatemala. A lo mejor hoy también es todavía más interesante el programa porque vamos a tener de invitados en el bloque de la entrevista a Paulo Estrada, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos de Niños Desaparecidos de Guatemala. Y bueno, pues sin más, vámonos con el comentario. Comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues vamos a dar un pequeño repaso sobre algunos temas nacionales y locales de interés. Primero que nada, nos vamos a lo local. Las autoridades de Oaxaca responden ante las demandas sociales, asegurando que Oaxaca es el paraíso terrenal. No solo no pasa nada malo, sino que pasa todo lo bueno. Incluso hasta las personas defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de una ejecución extrajudicial en la administración morenista revivieron gracias al poder de la primavera oaxaqueña. Incluso después de su resurrección, ahora son protegidos por el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, dice el gobernador. Ojalá fuera así, pero son 24 personas defensoras de derechos humanos las que han sido víctimas de una ejecución extrajudicial en lo que va del mandato de la actual administración morenista. 17 indígenas del Movimiento Unificado de Lucha Triqui, 2 indígenas del Consejo de Comunidades Indígenas de la región Los Iches y Sierra Sur, un defensor de derechos humanos del Frente Popular Revolucionario y uno del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, Unidad Patriótica, y 3 personas defensoras de derechos humanos. Puede que no nos crean, pero en los 2 anteriores informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en los años 2023 y 2024 están los nombres, el día en que ocurrió esta grave violación y la organización. Y si a pesar de eso aún hay incredulidad y están convencidos de que no fueron víctimas de una ejecución extrajudicial en Oaxaca, podemos darles el enlace de la nota periodística e incluso el contacto de los familiares o sus organizaciones. Mira que decir que en Oaxaca todo es mejor si es una mentira del tamaño del viejo PRI. Y hablando de tamaño engendro y muertos vivientes, ¿no vieron la noticia de que los grandes sindicatos nacionales, desde las entelequias postrevolucionarias que tanto daño le han hecho a los trabajadores mexicanos, los sindicatos que alguna vez fueron independientes y hoy son neocharros, y los nuevos proclives a las 4T de impresentables rancheros de la Jusco, se reunieron para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, hasta las declaraciones me recordaron las intervenciones de Fidel Velázquez, ese sempiterno dirigente sindical que desde los 23 hasta los 97 años fue un fiel soldado del PRI. Ahora un tal Rodolfo González Guzmán, que desde el 2010 es secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, dijo a imagen y semejanza de Fidel Velázquez que a 115 años del pacto de la Casa del Obrero Mundial con el gobierno de Venustiano Carranza, las organizaciones sindicales históricas, las progresistas y de vanguardia, es decir, los charros más viejos, los neocharros y los proclives a Morena, se reúnen para acordar un nuevo pacto con la presidenta Sheinbaum y sin reírse dijo que para que se creen leyes e instituciones y se aseguren los derechos de la clase trabajadora.
Hasta me recordó la historia de los 5 lobitos, Lombardo Toledano, Valentín Campa y Hernán Laborde, que todos juntos y desde diferentes posiciones casi aniquilaron la organización del proletariado mexicano. Lo domesticaron en muchos casos y lo eliminaron en algunos. Puros parásitos que dejaron de ser trabajadores para comprarse ranchos magníficos o volverse patrones en alianza con empresas transnacionales. Y ahora se juntan para, dicen ellos, defender al trabajador. En lugar de salir a las calles a reclamar mejores derechos laborales, se reúnen para pedirle, casi suplicarle a la presidenta que les haga caso, que los tome en cuenta como lo ha hecho con los empresarios. De risa o lágrimas, como usted quiera verlo. Lo real es que son todos más charros que defensores de los intereses de los trabajadores. Y hablando de intereses, pareciera que Morena está logrando aprobar todas las medidas contra insurgentes que históricamente la izquierda e incluso ellos mismos cuando no eran gobierno rechazaron tajantemente e incluso denunciaron como medidas contra insurgentes o de control social y represión política. Hablamos de las iniciativas de seguridad e inteligencia que Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados, leyes que regulan las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en la investigación de delitos, así como las del titular de Seguridad Pública para la recopilación y uso de información de inteligencia y contrainteligencia contra la delincuencia organizada nacional e internacional. En dichas propuestas, la nueva izquierda tiene la intención malsana de hacer el registro de todos los usuarios de las líneas telefónicas, medida no solo contra insurgentes, sino incluso inconstitucional. Pero bueno, todo es permitido si se trata de medidas especiales para supuestamente acabar con la delincuencia organizada que todos sabemos es manejada desde las altas esferas de las castas políticas, económicas y militares que se han purificado obteniendo su credencial de afiliación a Morena. Y la otra iniciativa le da facultades al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar la información biométrica y bancaria de, vamos a decirlo así, supuestos delincuentes. Parece que el gobierno no sabe que estas medidas siempre se han usado en contra de quienes protestan y no en contra de los delincuentes de cuello blanco que estuvieron en la reunión nacional de sindicatos o en los gobiernos de Chiapas y Oaxaca. Y para acabar, y para que otra vez no digan algún despistado que somos la derecha atacando a la sacrosanta socialdemocracia, por ahí están las declaraciones de los magistrados federales en plena derrota política, quienes dando patadas de ahogado dicen que su derrota significa que la república, el Estado de Derecho, la democracia y la independencia judicial ya no existe más en México. Y además aseguran, sin pena alguna, que la justicia estuvo en el pasado, es decir, con Calderón y Peña Nieto, en manos de gente conocedora. Ahí tengo mis dudas. Honrada y ética. Ahí sí ya sé que son puras mentiras y de las grandes. Que lo que hemos vivido y luchado de manera organizada en todos estos años es en contra del uso faccioso de la ley y de los jueces de consigna. Jamás, salvo contadas ocasiones, aunque no tengo ejemplo de ningún caso, pero para no generalizar que dicen que eso descalifica toda acusación, los jueces sirvieron ciegamente al poder y les fue pagada esa obediencia con la cuchara grande. Eran y siguen siendo, y lo seguirán si no les bajan los onerosos sueldos, solo marionetas del poder en turno que mantienen la injusticia y generan impunidad con sueldos ofensivos para el 75% de la población mexicana que aún no alcanza el límite más bajo de una vida digna. Así que, como siempre, no nos queda de otra, debemos seguir denunciando a lo más podrido del sistema político mexicano. Los que se están yendo como estos funcionarios judiciales derrotados, denunciando también lo podrido que queda, disque purificado por el halo divino clorado de Morena, pero que sigue con las mismas prácticas del viejo prianismo y además avalados desde las altas esferas del actual gobierno, y los que aún no tienen puesto pero ya huelen feo. Y la denuncia debe ir acompañada de organización y movilización. De lo contrario, nos quedamos rumiando ideas y avalando con nuestra parálisis la impunidad de los que se van, desplazados por la impunidad de los que se quedan. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco. Pues ahí está el comentario. Escríbanos qué les parece esta opinión. Hay por ahí algunos amistades ahí, socialdemócratas, diría Francisco, están defendiendo al Harfush porque dicen que ahora sí está en plena guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, y siempre les recordamos que, bueno, espérense ahorita es con alguna parte de ellos, pero al rato cuando sea en contra de nosotros, de todo el movimiento popular, independiente, la gente que está luchando, ahí sí vamos a hacer añañitas con todo ese poder que le está dando al alumno de García Luna. Y bueno, también vamos a mandar mensajes hasta, dicen, el hermoso Cuetzalan, sí, es muy bonito
ese lugar. También saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muy buenas noches, saludos desde Palenque, Chiapas. También Lorena, saludos desde Michoacán. Y también, pues ya lo extrañábamos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel López. Muchas gracias por seguirnos, por difundir. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, ahí está el canal de Telegram del comité, y si no, únanse al canal de WhatsApp, y si no, recuerden que si nada más quieren escuchar el Pacomentario, ahí está por TikTok, pueden seguir al Pacomentario. Y bueno, pues vámonos con esta cápsula, con el tercer bloque de Cherry TV, con el tema 16 años de lucha en libertad. A 16 años de la liberación de los hermanos Cerezo Contreras. Hoy queremos platicarles sobre un evento muy importante en la historia reciente de nuestro país, el aniversario de la liberación de los hermanos Héctor y Antonio, ocurrida el 16 de febrero de 2009, gracias a la lucha organizada y la solidaridad del pueblo. Desde que recobraron su libertad, han continuado la defensa por los derechos humanos en México y hoy en día siguen trabajando arduamente a través del Comité Cerezo México. Pero para entender un poquito mejor, vamos a retroceder en el tiempo. Los hermanos Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo fueron encarcelados en 2001 tras ser acusados de actividades subversivas. En un contexto donde la represión y la violencia hacia quienes levantaban la voz por la justicia eran pan de cada día, su situación se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. Después de años, y gracias a la lucha que dieron y a la solidaridad del pueblo, Alejandro logró su libertad en 2005, exonerado de todos los cargos, y fue hasta el 16 de febrero de 2009 que Héctor y Antonio lograron salir de la prisión. ¿Pero qué han estado haciendo desde entonces? A través del Comité Cerezo México han dedicado su vida a defender los derechos humanos, a apoyar a familias de personas desaparecidas y a visibilizar las injusticias que aún persisten en el país. Se han convertido en una voz fuerte en la denuncia de la represión que sufren personas y organizaciones que luchan por transformar la sociedad. También han organizado talleres, conferencias y actividades con el fin de generar conciencia sobre la importancia de la memoria histórica y la justicia. Uno de los puntos clave de su trabajo es la campaña nacional contra la desaparición forzada. Sabemos que este es un tema delicado y doloroso, pero a través de campañas de información y movilizaciones han logrado mantener vigente la discusión sobre la necesidad de justicia y reparación. Además, constantemente están al pie del cañón denunciando las violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en varias partes del país. El trabajo del Comité Cerezo México es un faro de esperanza en tiempos difíciles. Han establecido redes de apoyo con otras organizaciones y colectivos que también luchan por la justicia social y por construir otra sociedad, una más justa, creando así un movimiento más fuerte y unido. Su compromiso no solo radica en la defensa de los derechos humanos, sino en educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de no olvidar lo que ha sucedido en nuestra historia reciente. Es importante resaltar que aunque han enfrentado múltiples retos y obstáculos, su resiliencia es admirable. Cada año, al celebrar su liberación, también celebramos su valentía y dedicación a la causa. Sus acciones nos recuerdan que en la lucha por un México más justo y libre no se está solo. Hay muchas más personas dispuestas a alzar la voz y hacer frente a la injusticia. Así que en este aniversario no solo recordemos su liberación, sino también la labor constante que realizan. Vale la pena seguir apoyando iniciativas como la de ellos, porque cada pequeña acción cuenta. ¿Y tú? ¿Cómo puedes involucrarte? Infórmate, comparte, apoya. Y nunca olvides que juntos podemos hacer una gran diferencia. Sigamos en la lucha por un México más digno para todas y todos. Pues muy buenas gracias. Ahí está el trabajo de Cherry TV a cargo de Sonia Vega. Siempre le agradecemos. Cada 15 días está con nosotros. Acuérdense que una semana es Cherry TV y la otra semana es Fragua con con la participación de Fragua, el periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Y bueno, ahora sí vámonos al primer corte con la producción de Radio Común.
comunidad. No somos públicos ni somos privados. Aquí cada palabra se comparte a tu lado. Porque lo común no es público ni privado, es un eco en la voz de quien lo ha creado. Esto a nadie pertenece, salvo quien lo hace en común. La comunidad se escucha, siente su convicción. Radio Común, la comunidad en sintonía. Acción 3.1, creando cada día lo que es de todos, lo hacemos juntos. Aquí en unidad levantamos el mundo. Pues gracias y muy buenas noches para quienes se están integrando al programa Miradas Críticas, la situación en México. También mandamos saludos, también se incorporan los compañeros, compañeras del estado de Oaxaca, y le damos la bienvenida. Nos están escuchando desde 9 estados de la República, bueno, y de la Ciudad de México. La entrevista en Miradas Críticas. Y sin más, pues les damos la bienvenida a Paulo Estrada, él es presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala, FAMDEGUA. Muy buenas noches, Paulo. Hola, buenas noches, Héctor. Muchas Pues, gracias. no, al contrario, muy agradecidos porque aceptaras esta entrevista. Y el tema, lo habíamos anunciado al inicio del programa, es este primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas que ocurrió el 13 de enero de este año, del 2025, allá en Ginebra, Suiza. Pues es un evento importante donde participaron muchos familiares, colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, algunas organizaciones, expertos. Sucedió, pero nosotros, bueno, no pudimos estar ahí físicamente en el Congreso, pero bueno, a través de FEDEFAM, que quienes somos ya también parte como organizaciones aliadas, pues estamos muy al pendiente y sí queríamos compartir con la audiencia. Sabemos que nos escuchan muchos familiares, muchos colectivos de desaparición forzada aquí en México. Pues de qué trató este primer Congreso Mundial. Paulo, platícanos. Pues bueno, primero muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder estar aquí comentándoles cómo estuvo el encuentro. Pues efectivamente el encuentro se realizó en el mes de enero en Ginebra. Fue el primer Congreso Mundial sobre desapariciones forzadas. Hubo una asistencia muy grande, la verdad. Yo no me esperaba que fueran tantas personas. En algún momento nos llegaron a decir que habíamos casi 900 personas y de eso, pues ya estoy viendo que la audiencia es mexicana, pues había una representación muy grande de México. Habían por lo menos 50 personas, mujeres buscadoras, representantes de organizaciones, personas familiares de víctimas de desaparición forzada, y eso fue creo que muy nutritivo, porque en el caso, digamos, de Guatemala solo estaba yo. Se sumó una compañera a medio congreso y pues también eso permitió que hubieran muchas miradas y se pudiera plantear, digamos, también una problemática a nivel regional en el caso de América Latina. Justo este primer congreso pues nos dio la oportunidad a muchas organizaciones de víctimas que en el caso de FAMDEGUA pues somos parte de FEDEFAM, pero otras que no son parte de FEDEFAM, pero que compartimos espacios y sobre todo también compartimos o coordinamos acciones de búsqueda a nivel regional. Esto nos permitió también, siento que volver a reconectar, y como lo mencionaba hace un rato, pues el liderazgo también de las organizaciones mexicanas, que habían bastante, pues también se pudo tener un primer encuentro latinoamericano
en el marco de este Congreso Mundial, ¿no? Ahí estuvo interesante escuchar también a compañeros de Colombia, a compañeras de Colombia, de El Salvador, habían personas que están en calidad de exilio, de Argentina, de Chile, entonces también eso nos permitió, siento que volver a reconectar y volver a estar en pues, soñando y planificando acciones. El encuentro de por sí también tuvo un componente muy fuerte, que fue que como pues también había representantes de los estados, pues en algunos se animaron a pasar. Yo creo que no sé si ustedes pudieron ver, pero cuando pasó el de México, pues sí fue ahí pues ahí medio le hicieron su emboscada, dirían, en Guatemala y le estuvieron ahí gritando, le llevaron mantas, porque también hubieron varios países, creo que fueron 3 países, también Marruecos y en el caso de Namibia, que también fueron funados los representantes estatales, lo que también nos permitió ver que existe también toda una corriente política la cual trata de como maquillar la defensa de los derechos humanos, pero que realmente la problemática de la desaparición forzada está muy vigente, ¿no? Creo que uno de los mayores avances que tuvimos en este encuentro fue que se creó una red latinoamericana de asociaciones de víctimas, de colectivos de víctimas, y esta está muy liderada también por las organizaciones mexicanas, como les decía, o sea, sí había bastante representación de México, lo cual también y de Colombia, lo cual nos vuelve a poner sobre la mesa la problemática que se vive en estos países. Creo que hubo un componente muy interesante que salió en las ponencias, y no porque sea mexicano, o sea el programa mexicano lo digo, sino que también tuvo que ver Claro. con todo el trabajo que se hace en México, que unas compañeras de Guanajuato presentaron este trabajo, el recetario de la memoria y algunos trabajos que se realizan con la niñez. Ellos decían de que realmente, pues, o sea, ¿qué pasa con las niñeces cuando las madres o los padres salen a buscar, ¿no? Eh, entonces, creo que el componente niñez estuvo muy presente. También hubieron ponencias sobre la niñez dada en adopción, desapariciones de adopciones por medio de adopciones ilegales. Y esto, pues para mí, digamos, en el tema personal, lo cuento aquí a nivel de anécdota, pues me causó mucho impacto, pues que me di cuenta que en Guatemala hay 5,000 niños desaparecidos en el conflicto armado interno y más de 30,000 del sistema ilegal de adopciones, pero ya ver que hay adopciones al día de hoy en Sri Lanka, en África, entonces también fue un tema que se abordó también temas sobre la capacidad de los países, digamos, para poder enfrentar las crisis de desaparición forzada, el tema del acceso a la justicia, que ahí en el caso guatemalteco, pues pudimos aportar un poco con los casos que llevamos de caso de desaparición forzada de la guerra. Sin embargo, también salieron algunos temas que nos hicieron pensar, digamos, en el caso mío de Guatemala me hizo pensar en los subregistros que hay de personas desaparecidas actualmente por movilidad humana, ¿no? Entonces sí creo que fue un espacio muy nutritivo, bastante cargado, bastante fuerte, muchas emociones, pero como insisto, creo que vale la pena, valió la pena y que creo que esto da inicio a que se pueda una réplica de este tipo de intercambios, ya que también el intercambio de experiencias es bueno, y también nos ayuda a abrir los ojos. Hubo bastante intercambio y también nos ayuda a crear nuevas herramientas conforme otros ejemplos, ¿no? Entonces creo que esta parte fue muy nutritiva. Y es importante, qué bueno que lo mencionas, todo para decirle pues a quienes nos están escuchando, ya incluso hay una propuesta de un encuentro continental por Zoom, ¿no? Este miércoles 26 de febrero, ¿no? Por ahí nos llegó un correíto que es como, pues, producto también de lo que pasó en este encuentro mundial
¿no? Desgraciadamente la práctica de la desaparición forzada pues no es algo del pasado, ¿no? En algunos países es una práctica vigente, presente, desgraciadamente. Y bueno, pues México pues no es la excepción. Tenemos, como muchos países, un gran problema de desaparición forzada, ¿no? Agudizada con lo que han llamado aquí en México la guerra contra el narcotráfico, pero que atraviesa, bueno, que arrastra a las desapariciones de los 60, 70, 80, etcétera. Desgraciadamente nos hermana una misma desgracia, una misma política, que pues todos sabemos, ¿no? Que tiene que ver mucho con Estados Unidos y su política de seguridad hemisférica. Eh, ¿Qué más nos puedes platicar, Paulo? ¿Cómo está? A veces vemos nuestro país, pero a veces no vemos Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil, y luego ya mucho menos vemos África, ¿no? Filipinas, Sri Lanka. ¿Qué está pasando en el mundo? Un mundo que, al menos desde nuestra percepción, en muchos países está volcando a una derecha pues, con tintes o cuasi fascista o por ahí va. No, todavía no sabemos cómo llamarla, pero sí. Una Europa también que sea derechizado. ¿Cuál es el escenario que tenemos frente a nuestros estados, no? Em, pues sí, yo creo que es importante como verlo regionalmente, como lo menciona Héctor, porque digamos en el caso de Guatemala, que estamos al ladito de México, pues podemos ver de que a pesar de que tenemos un gobierno de que ya no viola derechos humanos como los anteriores, de que pues tampoco pues es un gobierno que pues entró como dirían en Guatemala de chiripa, no se esperaba y pues Ujú, toda ese despertar social, sobre todo en temas de corrupción, en temas de impunidad en Guatemala, pues hizo que el doctor Arevalo asumiera, a puras penas asumiera. sí, Sin embargo, vemos que la cooptación del Estado como tal, eso también en el caso de El Salvador es claro, en Honduras también tiene sus ejemplos, ujú, hasta dónde fue cooptado, a qué profundidad fue cooptado los estados y las instituciones estatales, no permite, digamos, de que a pesar de que nos llamen que estamos en una segunda primavera democrática, veamos es una primavera con bastante, con el efecto del niño presente, digamos, o sea, hay mucha sequía, digamos, o sea, no la vemos florecer y tiene que ver con este nivel o sea, de cooptación estatal, la profundidad que ha llegado esto. Creo pues, que en el caso guatemalteco eso está muy claro. Creo que bueno, el Congreso se hizo el 14 y 15, ujú, pero Trump asumió el 20. sí, sí, Y esto es muy importante porque muchas de las cosas que vimos en Ginebra, mucho del funcionamiento que estaba pasando ahí, incluso pues todos los que fuimos aprovechamos porque es un viaje, es un lugar caro, ¿va? Y nosotros no contamos con recursos como para estar yendo a Ginebra, aprovechamos para hacer visitas a relatorías y claro, ir a claro. poner un poco el tema de lo que estaba pasando en nuestros países y esto cambió. Mm, O sea, ya ahorita ya pues está más complicado, o sea, entra un Donald Trump con una política muy chantajista con la plata bajo el brazo, Marco Rubio hace su visita por América Latina y al mismo tiempo es nombrado director de USAID, entonces eso también o sea, te plantea grandes retos, digamos, en el caso colombiano cuánta plata de USAID se estaba usando para poder financiar el acceso a la justicia, digamos, en el caso guatemalteco, el sistema de justicia guatemalteco y la formación de jueces viene también desde USAID, digamos, entonces, o sea, qué golpe está dando, digamos, a nuestras luchas, digamos, que lamentablemente no debería de ser así, pero lamentablemente, pues en el tema de la cooperación, Estados Unidos juega un papel muy fundamental y dicta las políticas. En una cosa que nos llamó mucho la atención en el Congreso, este Congreso Mundial, es la situación de África. O sea, realmente las violaciones a derechos humanos en África bueno, no digo que nuestros países sean claro. menos, pues, porque son temas muy complejos, pero así como lo que pasó hace unos días en un país africano que violaron a todas las mujeres de una cárcel y después les prendieron fuego. O Sí, sea, sí. sí, o sea, ¿cómo logras, digamos, llegar a este nivel de deshumanización?
y veíamos que los colectivos, digamos, también de asiáticos tenían una lucha muy, muy fuerte, digamos, por desapariciones actuales. El tema de Nepal, digamos, era una cosa muy que no se sabe, pues, porque al mismo tiempo los algoritmos de los medios o de las plataformas que nos brindan información nos mandan a los algoritmos que ellos necesitan. Y también una cosa que creo que salió viendo ahí las imágenes que están pasando, una de las cosas que fue muy, muy nutritiva, siento yo, y lo llamo, trato de usar estos verbos que son más positivos, digamos, para no vivir desde la frustración que como nos cuesta buscar, fue el intercambio de experiencias y de otras metodologías de búsqueda. Digamos, yo ponía el caso de Guatemala, cómo en Guatemala se han localizado archivos estatales que permiten no la localización de personas. Hay que tener como claridad en que los documentos militares no van a poner ahí, ay, lo enterré en tal lugar. Es muy como subestimarlos, digamos. O sea, son torpes, pero no tanto, digamos. Pero digamos, pero sí, sí poner el tema, digamos, de que sí hay, o sea, te ayudan a entender cómo actuaban y al lograr tener ese entendimiento es también te da herramientas, otras herramientas de búsqueda, digamos. Y esto creo que hubo varios ejemplos en varios países y también cómo después de tener un gran nivel de acceso a justicia, se ha dejado a un lado, digamos, el tema de la búsqueda y cómo volvés a recapitularlo, y eso lo decían mucho la gente en Argentina, hemos tenido mucha justicia, pero ¿a cuántos hemos encontrado? Entonces era como un tema, la búsqueda, estas nuevas metodologías de búsqueda, la tecnología, estas nuevas tecnologías, cómo pueden aportar al tema de la búsqueda, siempre haciendo un clic entre el pasado y el presente, porque las primeras mujeres buscadoras de los 70s y 80s en América Latina creo que nos abrieron brecha como para que ahora las nuevas generaciones, y aquí amarrábamos mucho el tema transgeneracional, eh, cómo las nuevas generaciones podemos utilizar lo que ellas buscaron o lo que ellas obtuvieron de información in situ en el momento de los hechos, cómo los hijos, los nietos, podemos retomar estas luchas con nuevas técnicas, con nuevas tecnologías. Muchos hemos tenido el privilegio de poder tener acceso a educación superior y cómo podemos emplearla y poder apoyar a otras familias, ¿no? Creo que esos fueron de los grandes avances, digamos, o de los grandes intercambios que me gustaría poner sobre la mesa. Y qué bueno que mencionas lo del 26, justo pues ahí nace yo ya no sé si es congreso o es encuentro o es la creación de una red, ya no sé, porque pues Al menos he en el visto, correo viene Encuentro Continental. sí, no, cabal, encuentro continental, por ahí nació la idea. Justo tuvimos un espacio en el cual proponíamos qué hacer, porque o sea, también fue interesante esto de los colectivos actuales con los del pasado, digamos. Nosotros hablábamos en Fandegua, tenemos más de 30 años de búsqueda. En el caso de personales, como el de mi familia, tenemos más de 40 años buscando a mi padre y a mi tío. Pero teníamos también a las compañeras mexicanas de Guanajuato que llevaban algunas 2 años, 3 años, 5 años. Y cómo ese intercambio entre el pasado y el presente, pero que la práctica sigue siendo la misma capacidad de destrucción de tejido social que genera, cómo esto también fue muy nutritivo. Entonces de ahí nació esta propuesta, la cual pues ahí nos vamos a ver seguramente, yo voy a estar también ahí. Y pues lo que me llama mucho la atención y me alegra mucho es de que la he visto en varios lados circulando. Ya. Entonces esperaríamos que fuera algo muy grande, que fuera algo que nos permita seguir construyendo. Y creo que también otro de los resultados o de las cosas que pudimos observar en el Congreso es la necesidad de poder verlo regionalmente, continentalmente. O sea, cómo no verlos, aunque esté muy lejos la Patagonia, pero pues asumirlo acá. Y se mencionaron dos cosas y por ahí, que no sé si hablé mucho, pero por ahí No, voy no, cerrando un poco el tema, adelante. es de que también se habló de desaparición forzada en Canadá, pueblos originarios canadienses siendo víctimas de desapariciones masivas, las mujeres, viendo los grupos criminales mexicanos de América del Sur y también del norte, ya en coordinación para tráfico de personas, para movilización de drogas, tráfico de personas, comercialización de drogas y otro tipo de cosas. Eso nos llamó mucho la atención, pero al mismo tiempo nos
nos preocupó no ver representación de estos pueblos originarios del norte que están siendo víctimas de desaparición forzada. Es una crisis la que tiene Canadá de desaparición forzada de mujeres sobre todo mujeres, pero de hombres también indígenas. Entonces, como esperando que estos espacios logremos otra vez rearticularnos, ¿no? Y poder mantener ahí, pues, la búsqueda, ¿no? Y pues es algo, pues siempre ha sido necesario, en algunos momentos sí se ha logrado articular las diversas organizaciones y colectivos y hoy, desgraciadamente, siempre les decimos, no es un tema del pasado, es del presente. Todas las desapariciones forzadas son temas del presente, ¿no? Y desgraciadamente en muchos países siguen ocurriendo, ¿no? No es algo que se haya terminado, sino esta práctica, y nosotros le decimos, pues, esas escuelas de terror, ¿no? La norteamericana, la israelí, y pues sí, entender en un mundo lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa al pueblo palestino con el genocidio, sí, sí, es complejo, ¿no? Hay miles ahorita de víctimas de desaparición forzada ahí, pues palestinos, ¿no? Palestinas, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que nos diste un panorama muy amplio, profundo para entender este esfuerzo, los temas, lo que puede derivar. En coordinación, articulación o como se llame, pero el chiste es intercambiar conocimiento, experiencia, para poder pues frenar los que no hemos podido frenar la práctica de desaparición forzada y también pues lograr estos derechos de verdad, justicia, memoria, ¿no? Reparación, medidas de no repetición en un contexto cada vez más complejo y más difícil. Nosotros también pues sí somos como ustedes los que nunca tenemos dinero, no recibimos financiamiento de, de nadie de Norteamérica, de Estados Unidos, es así, ni de gobierno, ni de empresas. Nosotros decimos a veces, te pegan con una mano y luego te dan un financiamiento, pues la pomadita que te hace que te duela un poquito menos, ¿no? Y hay que transformar de fondo la situación. Y pues muchas gracias. Algunas palabras para despedirte del programa, esta audiencia, principalmente mexicana, pero también está un paisano tuyo que nos está viendo también. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y pues seguir alentando que sigan abordando estos temas, pues la lucha del sur global, digamos, de abajo para arriba, y pues llamar a la reflexión de que, pues como diría Rosalina Tuyuk, una lideresa indígena cachiquel guatemalteca, que es una buscadora, pues la búsqueda de nuestros desaparecidos trasciende fronteras y los desaparecidos nos faltan a todos. Y creo que los mesoamericanos, pues hemos sufrido este mal y pues creo que hemos sido bastante aguerridos y el amor hacia nuestros familiares pues nos hace que pues esta lucha se mantenga por generaciones y pues es algo que tenemos que continuar y no dejarlo por ahí. Muchísimas gracias y también mandamos un saludo a María Adela, que gracias a ella pudimos tener el contacto de Pablo y pues gracias y a la audiencia, pues muy buenas noches y nos vemos el próximo martes en este programa Miradas Críticas de la Situación en México en punto de las 9 de la noche. Muchas gracias, Pablo. Chao. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.